Que el Señor nos continúe bendiciendo. Que el Señor nos bendiga más. ¿Cuántos están durmiéndose? Yo pensaba. Bueno, los vehículos modernos, por lo general, traen un GPS integrado. Y cuando no traen ese GPS integrado, uno recurre a utilizar el GPS que tiene el celular. ¿Cuántos lo hacen? Y con el GPS usted se monta, usted pone su teléfono y usted pone la ruta o donde usted quiere ir. Y el GPS tiene la función de calcular la ruta. Calcular la ruta tomando en cuenta cuáles avenidas están menos congestionadas, dónde no hay accidentes, dónde no están trabajando. Y usted tiene dos opciones cuando usted pone el GPS. Usted puede seguir las indicaciones del GPS y llegar a salvo, o usted puede hacerse de la vista gorda y olvidarse de que usted puso el GPS. Usted puede dar vueltas, usted puede no llegar, usted puede accidentarse o dar vueltas y vueltas hasta que usted se decida a seguir lo que dice el GPS y llegar a su destino. Y hay mucho en este software que habla de la naturaleza de Dios como un Dios que nos guía. Es por eso que esta enseñanza se llama la guianza de Dios. ¿Qué es guianza? ¿A qué se refiere la palabra guiar? Guiar significa ir delante de alguien o junto a él para indicarle el camino a seguir y conducirlo hacia un lugar determinado. Esta definición va muy de la mano con las funciones que cumple un pastor de ovejas. Leamos Juan 10:11. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Yo soy... Dios habla y se refiere a sí mismo como el buen pastor. Y este símil entre el pastor de ovejas y entre Dios es súper importante a la hora de nosotros dejarnos guiar por el Señor. Porque un buen pastor de ovejas no deja a sus ovejas a la deriva. Un buen pastor sabe que su misión es guiar a su rebaño, redireccionar a las ovejas que pierden su camino y con la finalidad de llevar a estas ovejas a pastos en los que puedan alimentarse y aguas en las que puedan saciar su sed. Y asimismo, como el pastor de ovejas tiene herramientas para guiar a sus ovejas, su vara, su cayado y mucha valentía, asimismo Dios tiene herramientas para guiarnos a nosotros. Y Dios usa 4 cosas. 1, su palabra, Salmos 43:3. 1, 2 y 3. Envía tu luz. Tampoco podemos olvidar Salmo 119:105 que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Dios también utiliza el Espíritu Santo. Lo vemos en Juan 16:13a. 1, 2 y 3. Pero cuando venga el Espíritu de toda verdad. Amén. Dios también utiliza el consejo de los santos. Job 12:12a. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Y por último, algo de lo que no se habla mucho y es el sentido común. Usted se ha topado con gente que usted dice, ¿y tendrá sentido común? Con gente que quizás le hace preguntas que usted dice, oh, Dios nos da sentido común. Proverbios 2:7. Él provee de sana sabiduría. Ahí no menciona por ninguna parte la palabra sentido común, pero la versión Nueva Traducción Viviente dice, al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. ¿A quiénes les concede el sentido común? A quienes son honrados. Y a través de estas herramientas, Dios cumple lo que dice el salmista en el Salmos 23:2. Lo vamos a leer. 1, 2 y 3. En lugares... Es notable que el Señor se llama a sí mismo nuestro pastor. Y es importante hacer notar que en Israel, como en otras sociedades antiguas, la tarea de ser pastor de ovejas no era la tarea más deseada, ni era el trabajo por el cual todos se peleaban,
sino que por el contrario, si una familia necesitaba un pastor de ovejas, iban a coger el hijo menor para hacer esa tarea. Y alguien que nosotros conocemos, que fue pastor de ovejas y desarrolló esta desagradable tarea, fue David. Y este salmo lo escribió David. David conocía de forma profunda lo que significaba ser un buen pastor. Y David descansaba y encontraba consuelo y seguridad en el pensamiento de que Dios se preocupaba por él, como un pastor cuida de sus ovejas. En 1 Samuel 17, este versículo yo no lo puse, pero David habla con Saúl y David le dice a Saúl lo que él hacía para cuidar a sus ovejas. Si venía un oso o un león y tomaba un cordero del rebaño, dice que David lo perseguía, le quitaba el cordero de la boca a esta bestia, lo tomaba por la quijada. Tomarla por la quijada significa que la sometía, la hería y la mataba. Dios, el buen pastor, hace eso mismo cuando los leones y los osos vienen a por nosotros en el rebaño. Y Spurgeon dijo, es difícil que un hombre verdaderamente entienda lo que es Jehová es mi pastor si no se siente correlacionado con lo que es ser una oveja. Y es que las ovejas tienen un comportamiento muy particular. A pesar de que no son sociables, presta atención, Nagio, no son sociables, se mantienen en el redil porque saben que solas pueden perecer. Las ovejas son muy dependientes y a pesar de que son dóciles, porque si se desvían, el pastor vuelve y las pone y ellas no ponen objeción, pero son de naturaleza volátil. Esto quiere decir que es más probable que una oveja se pierda que se mantenga en el redil. Las ovejas pueden perecer fácil, ni siquiera las ovejas pueden llegar a ser perezosas, ni siquiera para salvarse se mueven. Entonces el buen pastor sabe cuándo llevar a las ovejas a nuevos prados. El buen pastor sabe cuándo redirigir a sus ovejas. El buen pastor sabe cuándo llevar a las ovejas a aguas de descanso. Y un buen ejemplo que podemos traer a colación en cuanto a dejarse guiar es Abraham, a quien más adelante Dios llamó Abraham. Y Abraham es conocido como el padre de la fe, pero al principio no era así. Abraham es un ejemplo de que la fe es muy importante y la confianza para ser guiados por Dios. Porque lo primero que necesitamos para seguir los deseos de Dios sin mirar los nuestros es confiar en que sus planes son mejores que los nuestros. Abraham nos enseña que la obediencia a Dios no puede ser parcial y que tampoco puede ser a nuestra manera, sino a la demanda del Dios Altísimo. Miremos lo que dice Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra. Esta es la segunda vez que Dios llamaba a Abraham. Y Abraham siguió las instrucciones, pero de forma parcial. En Génesis 12:5 nos muestra por qué Abraham siguió las instrucciones de forma parcial. Vamos a leerlo, 1, 2 y 3. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano. En Harán. Y salieron para ir de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. O sea que todo iba bien. Dios le dijo, vete de tu tierra. Abraham se fue de su tierra, ¿sí o no? Pero Abraham comenzó a agregar cosas a la lista que no iban. Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Hay una versión que dice que tierra y parentela se refería a dejar tu tierra, o sea, el lugar en el que tú habitas, pero también lo que te relacionaba a él. Y entonces Abraham también se llevó a Lot, que era su sobrino, se llevó a sus siervos. Se llevó todo lo que de alguna forma lo ataba a su familia. Abraham no empezó siendo un héroe de la fe, ni empezó siendo el más obediente, ni el más sensible a la voz de Dios. Y Hechos 7, del 2 al 4, vamos a leerlo y vamos a ver qué nos quiere decir. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo,
sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, como vemos aquí, Dios llamó a Abraham, él estando en Mesopotamia. Pero Abraham no corrió a hacer lo que Dios le dijo, sino que él se fue de Mesopotamia a Harán, y en Harán esperó a que su papá muriera. Cuando su padre muere, entonces Dios vuelve y lo llama. Y ahí vemos que Dios nos da oportunidades. Dios es un Dios de segundas oportunidades, porque si no fuera así, entonces Él no sería un Dios de misericordia. Entonces, entonces, de esta manera Dios nos muestra que Él nos da otras oportunidades, que Él nos ayuda constantemente a obedecerle, a buscar su guianza. También pasó algo. Dios llamó a Abraham por segunda vez, pero vino con promesas incluidas. En Génesis 12:1 vemos que Dios le dice, ve de tu tierra y de tu parentela, pero Dios no le pone como quien dice la colita. Pero en Génesis, más adelante, vemos que Dios le dice, le prometió 3 cosas, ¿verdad? Génesis 12 del 1 al 3, vamos a leerlo brevemente. O mejor no me acompañen, yo lo leo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Verso 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le hace 3 promesas a Abraham. En el verso 1, que una tierra le pertenecería. Verso 2, que de Abraham nacería una gran nación. Verso 3, la promesa de una bendición. Esta promesa se resume así: una tierra, una nación, una bendición. Repita conmigo: una tierra, una nación, una bendición. Algo que pasamos por alto es que Dios también le prometió engrandecer su nombre. Y Dios se tomó de verdad la tarea de engrandecer el nombre de Abraham, porque Abraham no solamente es popular entre nosotros los cristianos, sino que las religiones más grandes del mundo tienen a Abraham como una figura central, por así decirlo, los musulmanes y los judíos. Estas promesas dadas a Abraham constituirían más adelante lo que se conoce como el pacto abrahámico. Usted lo puede escribir Génesis 15, Génesis 17, lo puede escudriñar en su casa. Y Dios le promete a Abraham una generación tan numerosa que poblaría una nación completa, y esas promesas aún siguen vigentes, lo que nos demuestra que las promesas del Señor son promesas eternas. Pero pasa algo, y es que Dios le promete a Abraham estas cosas y no pasan 10 versículos y Abraham ya está pasando trabajo. Dios le dice, te prometo una tierra, te prometo una nación, te prometo una bendición, pero Abraham, como 10 versículos más para adelante, comienza a pasar hambre. Que no te asombre si Dios te promete algo, si Dios te promete un mejor trabajo, si Dios te promete una casa, y todas las cosas en tu vida comienzan a complicarse. Si Dios te promete un trabajo y tú llegas y de repente tu jefe está de mal humor. Si Dios te promete un trabajo y de repente te despiden del trabajo. Porque a Abraham le pasó lo mismo. Vamos a leer Génesis 12:10. Dice, hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Aquí vemos lo que llevó el hambre a Abraham a hacer. Por eso le digo, tengamos cuidado cuando tenemos hambre. ¿Qué decisiones tomamos? ¿Qué hacemos? Porque el hambre llevó a Abraham a Egipto, a donde Dios no lo había mandado. Y Abraham, quizás en este rush, ay Dios mío, ¿qué voy a comer? Él no iba solo, él no andaba solo. Él andaba con su sobrino, andaba con sus siervos. Él pensando, ¿qué les voy a dar de comer a esta gente? Se va a Egipto. Pero Abraham pasó por alto el núcleo de la situación, y es que Dios satisfaría todas sus necesidades. Primera de Pedro 5:7 dice, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, poniendo lo que nos preocupa en sus manos. Como a un Dios que cuida de nosotros no le importaría lo que nos preocupa. Como a un Dios que nos ama no le importaría
lo que nos mantiene ansiosos, lo que nos da temor. Y aunque la encomienda de Dios no fue que Abraham fuera a Egipto y Abraham se fue, Dios guardó la vida de Abraham, no porque fuera Abraham, sino porque Dios no se contradice, Dios no se echa para atrás. En Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios no se contradice, Dios mantuvo su promesa. Pero aún así, Abraham vio los resultados de sus malas decisiones. Y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 16, no lo vamos a leer, pero empezando porque Abraham llegó a Egipto, dio a su esposa como su hermana, lo que le produjo una reprimenda por parte del faraón. Le dijo, ¿por qué tú me diste, me hablaste mentira? Esta mujer yo la tomé y era tuya. Y dice que Dios hizo caer plagas sobre la casa de, de Faraón, ¿verdad? También en Egipto pasó algo que más adelante le trajo mucho problema a Abraham. Y fue que Sarai recibió a Agar como su sierva. En Génesis 16 está lo que pasa con Ismael, el hijo que tuvo Abraham con Agar. Y toda la situación en torno a esto. El Señor dirige nuestros caminos y dirige nuestros pasos. The Passion Translation dice, el Señor es que dirige tu vida porque cada paso que das es ordenado por Dios para acercarte a tu destino. Esto es Proverbios 20:24. La vida de Abraham al principio no nos mostraba una vida de fe, pero sin duda alguna nos mostraba cómo confiar en el Señor y cómo pedirle a Dios que nos cambie. Puede hacer que nuestra obediencia cada día se ejercite y avance hasta lo que Dios quiere. Esto nos lleva al punto número 1, ¿por qué debemos anhelar y buscar la guianza de Dios? Jeremías 29:11, vamos a leerlo. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Estas son las palabras de Dios a través de Jeremías a los judíos exiliados en Babilonia, que estaban viendo el castigo de Dios sobre ellos. Y para ellos quizás era fácil pensar que Dios no los quería o que Dios quizás simplemente quería castigarlos, pero Dios a tiempo, como siempre, les dice, yo sé lo que pienso sobre ustedes y sé el plan que tengo para ustedes. Y no nos equivoquemos al pensar que esa promesa también es para nosotros. Dios también sabe los planes y los pensamientos que tiene sobre nosotros y busca darnos un futuro y una esperanza. Las palabras escritas en Jeremías, esperanza y futuro, son literalmente un fin y una esperanza. Y es una figura literaria que se llama endiadis, que es cuando dos palabras se combinan para hacer un mismo significado, para dar un significado completo. Y significa estas palabras, esperanza y futuro, un final esperanzador. Debemos anhelar y buscar que Dios nos guíe por 3 razones. 1, Él tiene planes de bien para nosotros. 2, porque quiere darnos un final esperanzador. Y 3, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Acompáñenme a leerlo. 1, 2 y 3. No os conforméis para que comprobéis. Dios nos dice, no os conforméis a este siglo. Nos dice, resístanse al patrón del mundo. Porque el patrón del mundo constantemente busca enseñarnos nuestras propias formas. Busca enseñarnos cómo comportarnos. Busca decirnos, soluciónalo así. Y que olvidemos esto. Que busquemos soluciones de nuestra propia forma y no como Dios nos manda. Y dice, si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, lo contrario a conformarnos al mundo, lo contrario a encajar en el patrón. Y algo súper lindo de Dios es que Dios no simplemente nos demanda cosas, sino que Dios nos enseña cómo hacer esas cosas. Dios nos da las herramientas de cómo obedecerle. Dios nos pide obediencia, sí, pero Dios nos dice cómo obedecerle. Transformaos es la antigua palabra griega metamorfo, la cual describe una metamorfosis. Esta palabra también se utiliza en un pasaje bíblico, en Marcos 9, de 2 al 3. Y esta porción bíblica describe el momento en que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan al monte apartados y se les transfiguró. ¿Qué es la transfiguración? Jesús, que era 100% hombre, 100% Dios, y caminó entre los hombres en carne como un hombre.
toma a estos seres al monte y les muestra su naturaleza gloriosa. Se les muestra como 100% Dios. Y hay una conexión muy profunda en que cuando Dios nos dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformen su entendimiento, y que se use la misma palabra cuando Jesús se les transforma a Pedro, a Jacobo y a Juan, nos enseña algo muy poderoso y que no podemos pasar por alto. Y es que esa primera transformación tiene que ver con la salvación y con la perdición. Usted viene a los pies del Señor, usted acepta que usted es pecador. Cristo entra en sus vidas. Cristo cambia lo que somos. Dice, y el que está en Cristo, nueva criatura es. Ya las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, esa primera transformación, esa primera renovación, nos va a llevar a una renovación más grande, a la renovación por la que todos nosotros quizás estamos aquí. Yo le podría preguntar, ¿por qué usted es cristiano? ¿Por qué usted sigue a Cristo? Y si dentro de sus propósitos o de sus razones no está ser salvo, pues usted tiene que replantearse el ser cristiano, porque estamos aquí para salvarnos mediante la cruz de Cristo. Y dice que esta primera renovación nos llevará al día de la redención. Y en Efesios 4:30 habla de esto, dice, y no contristéis al Espíritu Santo con el que fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué es el día de la redención? El día en que los muertos, los que se fueron con Cristo, pero están descansando, van a levantarse. Y nosotros, los que estemos presentes cuando Cristo venga, yo digo como que yo voy a estar ahí, pero yo no sé. Nosotros los que estemos ahí, seremos revestidos de su gloria. Este cuerpo corruptible que tanto problema nos da, será revestido de eternidad. Eso va a pasar en el día de la redención. Amén. Otras razones por las cuales debemos anhelar y buscar que Dios nos guíe es porque Él nos hace ver lo buena que es su voluntad. Él no solamente nos dice, toma, mi voluntad es buena. Dios nos dice, compruébenlo. Dios nos dice, mira, esa es mi voluntad. Renueva tu entendimiento y a través de esa renovación tú vas a comprobar que mi voluntad es buena. Debemos anhelar que Dios nos guíe porque su propósito prevalece. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Esto nos lleva al punto 2. Voy a ir súper breve respecto a este, pero es un punto importantísimo. ¿Cómo dejarnos guiar por Dios a través de nuestra confianza en Él? Reconoce. ¿Reconocer qué? Que Dios es omnisciente, que Dios todo lo ve, que Dios todo lo sabe, que Él conoce el panorama completo, mientras que tú y yo vemos simplemente lo que tenemos al frente. Yo hablaba con una amiga sobre esto y yo decía, wow, qué difícil debe ser ver Fórmula 1 en vivo, porque usted ve la parte de la carrera simplemente cuando los carros le pasan por el frente. Así vemos nosotros. Nosotros vemos solamente lo que tenemos al frente, mientras que Dios tiene vista 4D, 5D, bidireccionalmente. Dios ve todo el panorama. Dios conoce el final antes de que las cosas empiecen. No se puede sondear la sabiduría de Dios ni medir su conocimiento. Él es infinito en existencia, en poder y en conocimiento. Primera de Juan 3:20 dice, Él conoce todas las cosas. Y otro punto es cómo dejarnos guiar a través de nuestra confianza, es siendo sensibles y escuchando. Lucas 11:28 nos dice, y Él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La versión Dios habla hoy dice, dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen. Si vemos Lucas 11:27, más para atrás, hay una mujer que ve a Jesús y le dice, wow, bendito el vientre del que saliste. Y Jesús le dice, más benditos son aquellos que escuchan mi palabra y la hacen. Dios no estaba poniendo en poco el vientre del que él salió, pero él hacía directa referencia a la obediencia de María. Él estaba hablando del momento en el que el ángel se le apareció a María y le dijo, mira, tú darás a luz al Salvador del mundo. Y que María dijo, hágase en mí lo que Dios quiera, soy tu esclava. A eso Dios se refería. Somos más bendecidos. María fue más bendecida porque fue obediente que por dar a luz a Jesús. Jesús con su respuesta nos invita a ir más allá de la admiración superficial y a centrarnos en lo que realmente importa, en la acción basada en la fe y el entendimiento. No basta solo con escuchar, es demasiado importante que actuemos. Si nos enfocamos y nos esforzamos por escuchar activamente la palabra de Dios y su voz y dar pasos en su propósito, nuestra vida cristiana adquiere un sentido más profundo y nuestra vida comienza a transformarse. Muchos oyen la palabra de Dios,
pero no todos la ponen en práctica. Es por eso que no gozan de esta bienaventuranza. Juan 13:17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quiénes quieren ser comparados con un prudente que edificó su casa sobre la roca? Escuchas la palabra de Dios, escuchas lo que Él te manda a hacer. Así Él te llama prudente si lo haces. Escuchar la palabra de Dios y no ponerla en práctica es engañarnos. Leamos Santiago 2:14 todos juntos. 1, 2 y 3. Santiago hace una pregunta aquí muy importante. Y es que los cristianos al principio entendieron la importancia de las acciones, entendían la importancia de la fe puesta en las acciones y entendían que simplemente por las acciones iban a ser salvos. Pero después se fueron al otro extremo y dijeron, no, pues yo con fe nada más soy salvo. No es así. No es que somos salvos simplemente por las acciones, pero las acciones reflejan, son el síntoma de una fe viva. Nuestra fe está viva, accionaremos conforme a esa fe. Santiago dice en Santiago 2:18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo voy a detallar un poquito más. ¿A usted alguna vez le han preguntado, ¿eres cristiano? Después de en el trabajo, en la escuela, después de verlo actuar y comportarse de cierta forma, y le preguntan, ¿usted es cristiano? Eso es mostrar su fe por sus obras. Sus obras, las obras suyas, están hablando y están diciendo, soy cristiano. Y por eso le genera a alguien la duda de saber si usted es cristiano. Entonces, esto es lo que dice Santiago. Tú me puedes decir, yo soy cristiano, pero no obrar conforme a lo que tú me dices. O tú puedes obrar y que esas obras me digan que tú eres cristiano. Vamos al punto 3. La recompensa de obedecerle. Este es un punto sumamente importante. ¿Qué tenemos como recompensa al obedecerle al Señor? Primero, sus bendiciones nos alcanzarán. Juan 14:23 dice, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos morada con él. Deuteronomio 28:2 dice, en la versión 2 habla hoy, además, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. Dios nos promete que al obedecerle sus bendiciones nos alcanzarán. Dios también nos promete que seremos doblemente felices y seremos hechos dignos de felicidad. Y eso lo dice Salmos 128:1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Bienaventurado, doblemente feliz. Seremos su especial tesoro. Yo en estos 19 años que tengo he escuchado a mucha gente decir que Dios no tiene favoritos. Y se refieren a Romanos 2:11, cuando Dios dice que Dios no hace excepción de personas. Romanos en esa parte se refiere a que el día que seamos juzgados, todos seremos juzgados de la misma manera. Pero ¿usted sabía que Dios sí tiene favorito? Éxodo 19:5 dice, así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. ¿Quiénes son los preferidos de Dios? Los que le obedecen, los que escuchan su voz y los que se dejan guiar por él. El camino de la obediencia a Dios requiere total disposición y paciencia. Faltan un par de minutos para que se acabe el año. Y yo no quiero que nos vayamos de aquí pensando en lo poco que obedecimos a Dios este año o en lo poco sensibles que fuimos al escuchar su voz y al no obedecerle. Yo no quiero que usted se vaya con ese pensamiento. Pablo nos insta a algo súper importante en Filipenses 3:13-14. Filipenses 3, del 13 al 14. Ok, yo lo voy a leer. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta y al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Usted no le obedeció a Dios este año, usted no fue sensible a su voz, usted se le hizo difícil
seguir su camino. Pablo nos dice esto. Olvidémonos de lo que queda atrás. Sincerémonos con el Señor y digámosle, Señor, yo sé que yo a veces quiero hacer lo que yo quiero, pero yo quiero que este año hacer lo que tú me digas. Que lo que tú digas, eso sea. Nosotros los dominicanos decimos, lo que usted diga, eso es. Pero que nosotros le digamos al Señor, Dios, lo que usted diga este año, eso es. Olvídese que usted no le obedeció. Pídale perdón y arrepiéntase. Y Dios le va a bendecir de forma especial. Le dejo de tarea Deuteronomio 28, del verso 1 al 14. Esas son promesas que Dios tiene para usted si usted le obedece. Estemos de pie.